el que no lo tiene, trabajo para el que no lo tiene. Tu palabra dice, busquen primeramente mi reino y mi justicia, y todas estas cosas materiales serán añadidas. Tu palabra dice, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Yo suelto finanza y prosperidad sobre toda aquella persona que tiene su mano levantada. Suelto salud y sanidad para el que lo necesita. Escrito está, nada hay imposible para Dios. Amén. Aleluya, gloria al nombre del Señor. Cuando veía a los niños pasar por la puerta, me acordaba que un día una chiquilla como de 10 años, cuando volvieron a casa con la familia, el papá le preguntó a su hija, ¿cómo te fue en la clase bíblica? Entonces dice, muy bien papá, dice, muy lindo, dice, pero hay una cosa que no entiendo, dice. ¿Y qué es lo que no entiende? Y bueno, dice, la maestra en la clase dice, los hijos de Israel fueron esclavos en Egipto. Los hijos de Israel cruzaron el Mar Rojo. Los hijos de Israel comieron maná en el desierto. Los hijos de Israel obtuvieron agua milagrosamente, dice. Y los padres nunca hacían nada, dice. Cuando enseñamos a los niños tenemos que hablar clarito, ¿no es cierto? Y también me acuerdo un caso, había un hermano que bastante nuevo en los caminos del Señor y le pidieron que él dé un devocional, un día miércoles. Entonces él leyó ahí en Mateo 5, dice ahí en el Sermón del Monte, hermano, acá dice que tenemos que ser sal de la tierra, ¿no es cierto? Sal de la tierra. Porque Dios le dijo a Abraham, sal de tu tierra y tu parentela. Muy bien, yo quisiera hablar unos minutos en esta mañana. Estoy temblando, ¿no? ¿Cómo discernir los verdaderos y los falsos ministros de Dios? ¿Cómo discernir los verdaderos y los falsos ministros de Dios? Jesucristo en sus enseñanzas dijo que el mundo íbamos a ver trigo y íbamos a ver cizaña. Eso habla de los verdaderos cristianos y los cristianos truchos. ¿Me entiendes? Y así como hay creyentes verdaderos y falsos, también hay ministros del evangelio verdaderos y hay falsos. Hay muchos siervos y siervas de Dios verdaderos, aleluya. Pero también por ahí hay algunos que son cizaña. En las epístolas de Pablo, de Juan, de Pedro, que vamos a ver, en muchas ocasiones los apóstoles advertían a sus convertidos, tengan cuidado con los falsos profetas. Y vamos a ver ahora en Mateo 7, vamos a ver algunos versículos rápidos, con la ayuda de la pantalla, 7:15. Mateo 7:15. Nuestro Señor mismo advirtió acerca de los falsos pastores, falsos profetas. Mateo 7:15. Cuídense de los falsos profetas, o pastores, o evangelistas, lo que sea, que vienen a ustedes con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. Y cuando dice fruto, está hablando de la conducta en su vida privada. ¿Está bien? ¿Cómo se conoce a un siervo de Dios verdadero o falso? Por su conducta en su vida privada. Por su fruto, su conducta los conocerán. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así todo buen árbol, todo buen siervo de Dios da buenos frutos, pero el árbol malo da malos frutos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es
cortado y echado en el fuego, así que por su fruto los conoceréis. Y vamos a ver en unos minutos cómo podemos distinguir los verdaderos siervos y siervas de los falsos. Ahora vamos a Efesios 4, Efesios 4:12, Efesios 4:12. Gracias a Dios que en los últimos tiempos el Señor está hablándonos mucho a través de las epístolas. El pastor Marcelo el domingo pasado predicó sobre Efesios capítulo 1. Efesios 4:12, hablando de los ministerios, verso 11, 4:11. Y Dios mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Ahí están los 5 ministerios. ¿Para qué están? Dice. A fin de perfeccionar, capacitar, llevar a la madurez a los santos, a los creyentes, para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de fe y del conocimiento de Hijo de Dios, a un varón perfecto, etc. 14. Para que ya no seamos, ¿qué? Niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres y mujeres, que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad, en amor, crezcamos todos en aquel que es la cabeza, en Cristo. Amén. Para no caer en la trampa de los falsos pastores, falsos profetas, tenemos que abrazar la verdad. Amén. En los últimos tiempos también se está insistiendo de que para ser cristianos maduros tenemos que llenar nuestro corazón y mente con la verdad de Dios. Amén. Está bien ser bebé por un tiempo, pero no podemos ser bebé toda la vida. Está bien ser niños un tiempo, pero lo normal es que un niño vaya creciendo y se haga un día un joven y un adulto. Y lo mismo Dios quiere que nosotros, sus hijos, crezcamos y seamos maduros y sepamos distinguir entre los verdaderos cristianos y los que no son, los verdaderos ministros del Evangelio y los que no lo son. En los últimos tiempos ha habido palabras proféticas en esta iglesia de que Dios va a levantar ministros, pastores, evangelistas de esta iglesia. Amén. Y yo sé que Dios está quemando en el corazón de varios un llamado a las misiones, al ministerio. Entonces, si hay en tu corazón un sueño, un deseo puesto por Dios de ser un siervo, una sierva de Dios, este mensaje va a ser muy útil. ¿Para qué? Para que cuando Dios te levante y te haga su siervo, su sierva, vos te cuides, amén, para no caer en el error. Este mensaje lo tengo preparado en una forma de fotocopia. La hermana Tita tiene ahí una cantidad de fotocopias de esta prédica, así que si alguno de ustedes después de la reunión quiere tener una fotocopia de este mensaje, se lo puede pedir a ella. Amén. Segunda de Pedro, capítulo 2. Segunda Pedro, capítulo 2, verso 1. Segunda Pedro 2:1. Pero hubo también falsos profetas, hablando del Antiguo Testamento, entre el pueblo, como dice, habrá entre ustedes también falsos maestros, predicadores, pastores, que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Y lamentablemente muchos seguirán sus disoluciones, sus errores, por causa de los cuales el camino de la verdad
será blasfemado, y por avaricia harán mercadería de ustedes con palabras fingidas, sobre los cuales ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Nosotros como hijos de Dios tenemos que congregarnos en un lugar donde haya pastores honestos, pastores fieles, amén. Pastores que caminen en santidad, que tengan una buena doctrina. ¿Está conmigo? No podemos ir a cualquier iglesia, no me gusta me voy a... Tenemos que, como dice el libro, tenemos que ser inteligentes y maduros para escoger. El día que alguno de ustedes tenga que viajar, irse a vivir a otra parte, ¿no es cierto? A Buenos Aires, Mendoza, donde sea. Cuando usted se mude a otro lugar, si usted es una persona madura, va a buscar una iglesia con buena doctrina, amén, donde haya santidad de parte de los pastores y por supuesto toda la congregación. Y acá dice Pedro que va a haber personas falsas, por eso nosotros tenemos que ser maduros y entender, ¿no es cierto? Tenemos que distinguir entre los verdaderos y los falsos. Ahora vamos a Primera de Timoteo, capítulo 3, donde habla de las calificaciones o las cualidades que tenemos que reunir los pastores. Primera de Timoteo, capítulo 3, verso 1. Usted sígame porque la Biblia mía por ahí me hace alguna jugarreta. Palabra fiel, si alguno quiere estar en el ministerio, mejor ni lo piense. Porque es muy complicado, muy difícil. ¿Así dice? Buena obra. Si alguna persona siente inclinación por el ministerio, es algo bueno. Amén. Y lo que este mundo nuestro necesita es que se multipliquen. Amén. Pastores, maestros, evangelistas, profetas, apóstoles. Amén. Y en esta iglesia nos alegramos que Dios está levantando personas maduras. Amén. Si alguno desea estar en el ministerio, buena obra desea, pero, atención, el que desea estar en el ministerio tiene que reunir ciertos requisitos. ¿Está bien? Tiene que ser buen mozo. Tiene que vestirse la última moda. ¿Ah? Tiene que tener un auto 0 kilómetros. ¿Ah? No dice eso. Tiene que ser marido. Primero tiene que ser irreprensible. ¿Está bien? Eso habla de un buen testimonio. Los que somos pastores tenemos que tener buen testimonio con la gente de afuera, dice la Biblia. Testimonio con los de afuera. Irreprensible, marido de una sola mujer, fiel a su esposa, sobrio en la bebida, sobrio en la comida, sobrio en dormir, sobrio en trabajar, amén, sobrio en su carácter, prudente, dice, o sabio, decoroso, especialmente decoroso en su trato con el sexo opuesto. ¿Qué más dice? Hospedador, o sea que su casa está abierta para cualquier persona que quiera visitarle con una pregunta, una duda, una preocupación, una necesidad. Apto para poder enseñar la palabra, primero hay que tener conocimiento. Amén. Porque si usted es muy bueno para enseñar, pero tiene la cabeza vacía, no sirve. En estos últimos tiempos hay muchas oportunidades en el renuevo para aprender. Gloria a Dios. Yo creo que esta iglesia va a ser un semillero de otras congregaciones, de otras misiones. Amén. Toda esa capacitación tiene un propósito para que usted lleve más fruto, para que se levanten más y más ministerios. Verso 3. No dado
al vino, o sea que no tome demasiado vino. No pendenciero, o sea, violento, que no sea peleador, ¿está bien? No pendenciero, que no ande siempre con pleitos, problemas, peleas con los vecinos, pelea con los parientes. No codicioso de ganancias deshonestas, sino amable los días domingos. ¿Ah? Los pastores tenemos que ser como los almaceneros, ¿vio? Tenemos que ser amables con los clientes todos los días. ¿Está bien? Porque si usted atiende bien a la gente el lunes y después con cara fea el martes, su despensa no va a andar. Hay que tener un trato parejo, amén. Cortesía, amabilidad, 7 días a la semana. Dice amable. ¿Qué más dice? Apacible. Ahí viene la mansedumbre. Porque si uno es leche hervida, si uno es muy iracundo, siempre gritando, furioso, bueno, no, acá dice apacible. Apacible no quiere decir sonso. Porque un papá o una mamá que es pastor, a veces se enoja. Pero es un enojo, amén, con dominio propio. Amén. Gloria a Dios. Apacible, dice, pacífico. No avaro. Hay gente que habla del dinero todo el tiempo. Que costó mucho, que caro, que no, que esto. Que sea un gobernado. Verso 4. ¿Así dice? ¿Ah? Que gobierne bien su casa. Está hablando de varones acá, pero también las pastoras están incluidas. Que gobierne bien la casa de los demás. ¿Así dice? Su propia casa. Amén. Que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad, porque que no sabe gobernar su propia casa, ¿qué dice? ¿Cómo cuidará de la iglesia de Dios? No un neófito, o sea, no un principiante, ¿está bien? Si usted se convirtió hace 6 meses, usted no puede ser pastor. Usted puede colaborar en muchas áreas, pero para ser pastor tiene que haber varios años de escuela, amén, de experiencia. No un neófito, no un principiante, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. El orgullo es uno de los problemas grandes que tienen los pastores y las pastoras. Cuando tienen mucho éxito en el ministerio, es muy fácil caer en el orgullo, que ya vamos a ir a ver. Hermanos, es hermoso desear servir a Dios. Es hermoso querer entrar en el ministerio, pero tenemos que reunir las condiciones. Amén. Gloria a Dios. Alguien dijo una vez que los pastores viven en una casa de vidrio. Una casa de vidrio. ¿Por qué? Porque todo el mundo lo está observando. A veces yo estoy caminando por el hiper, como hago siempre, y me acerco a alguien, dígame señora, ¿cuántos? Usted es el pastor Saint. Continuamente, ayer fui a pagar ahí al hiper, y me dice, hola pastor, me dice una mujer. Bueno, dice, le digo, ¿dónde se congrega usted? Yo me congrego en la iglesia Mensaje de Paz. Así que los pastores tenemos que portarnos bien. En el templo, en la calle, en el auto. Amén. Porque vivimos en una casa de vidrio. Y la gente observa nuestra conducta. No hay que ser hipócrita, no hay que fingir. Simplemente hay que ser honesto. Amén. Un buen testimonio, nada más. Nadie espera que usted sea un superhombre, una supermujer. Solamente que tenga una buena conducta. Amén. Muy bien, vamos a ver cómo se puede distinguir a los verdaderos de los falsos ministros de Dios. Primeramente, el verdadero ministro o ministra ama a su cónyuge y a sus hijos. Es fiel a su cónyuge. Amén.
es fiel a su esposo, su esposo. Hoy día en Córdoba hay pastoras y pastores, hay varones y mujeres, pastores. Hay matrimonios que son los dos pastores. Y en nuestra iglesia también, el pastor Marcelo, los dos predican, ministran. Amén. Hay otras iglesias donde el pastor hace todo y la esposa simplemente es esposa del pastor. Gloria a Dios. Pero dice acá entonces que el verdadero siervo de Dios tiene que amar a su cónyuge y a sus hijos y ser un buen proveedor. Amén. Un buen proveedor. Dice acá, ¿no es cierto? Dice la Biblia, el que no cuida, por ahí en 1 Timoteo dice, el que no cuida a su propia familia es peor que un inconverso. Verso 5:8. Ahí nomás en 1 Timoteo 5:8. Si alguno no provee para los suyos y mayormente para lo de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. El pastor Marcelo y yo hemos visto más de una vez varones que apetecen el ministerio, pero quieren vivir de la obra. No quieren laburar 8 o 10 horas por día, levantarse temprano. No, quieren vivir la obra enseguida. ¿Me entiendes? Ese es por eso dice la Biblia que uno de los errores es la avaricia. Hay muchos que se desvían del ministerio porque quieren ganar plata enseguida de la obra y no quieren laburar. La realidad, hermanos, es que el 90% de los pastores, por lo menos en Argentina, la mayoría, tienen que trabajar en lo secular para poder suplementar, ¿no es cierto?, sus ingresos. El mismo San Pablo era apóstol y sin embargo en algunas ocasiones él trabajó en su oficio. Dice que era fabricante de carpas. ¿Está bien? La mayoría de los pastores que hoy están en el ministerio, en los primeros años tuvieron que trabajar en lo secular, en distintos oficios, hasta que la iglesia pudiera sostenerle económicamente. ¿Me está escuchando? Y si yo tengo a cargo una obra, una iglesia, y las ofrendas no alcanzan, tengo que trabajar en lo secular para vivir decorosamente. Yo me acuerdo hace algunos años, venía acá a la iglesia un hombre que se decía pastor y la esposa continuamente andaba pidiendo prestado plata a las demás personas de la iglesia. Prestado es un decir, porque pedía prestado, después nos devolvía más. Y venía a nuestra iglesia. Entonces un día yo lo encaré a él. Le digo, hermano fulano, le digo, ¿cómo es posible? Tu esposa por todo lo anda pidiendo plata a la gente. Es tu deber, ¿qué? Proveer, trabajar y proveer a tu familia. Amén. Gloria a Dios. Y este hombre tenía un remis, pero era un remis trucho. ¿No es cierto? Y muchas veces andaba en su remis trucho con una mujer que no era su esposa. Entonces un día le dije, mira hermano, está mal que vos andes en tu auto por todos lados con una mujer que... Ah, pero es una discípula mía, dice. La estoy discipulando. ¿Está escuchando, cierto? Bien. Entonces, un verdadero siervo de Dios es fiel a su esposa, ama a sus hijos, practica la fidelidad en el matrimonio, practica la castidad. Si es soltero, amén, porque hay pastores y pastoras solteros, practica la castidad, amén. Gloria al Señor. Es decoroso en su trato con el sexo opuesto. Es decoroso en el toma de alcohol, es honesto con sus palabras, es trabajador, no participa de la pornografía y no es iracundo. ¿Está bien? Amén. Como hemos leído aquí las características. Por sus frutos los conoceréis, por su conducta en la vida privada. Número 2, el verdadero ministro paga sus deudas y es honesto con el dinero. ¿Está bien? No solamente que trabaja, sino que paga sus deudas.
Si un predicador, un pastor le debe a cada santo una vela, es un mal testimonio. ¿Está conmigo? Es un mal testimonio. Por eso los que queremos estar en el ministerio tenemos que trabajar y pagar nuestras deudas. Amén. Nuestra iglesia pertenece a la Unión de la Asamblea de Dios. Y una vez nos enteramos de que había un pastor que anduvo trabajando en otra parte de Argentina, estableció una escuela evangélica y se metió en unas deudas terribles. Le debía a cada santo una vela, como se dice. Y la Unión de la Asamblea de Dios tuvo que disciplinarlo. Él era pastor y también una escuela. Y las maestras no cobraban sueldo, tenía deuda por todos lados y tuvieron que sacarlo del ministerio. ¿Por qué? Porque no era honesto con el dinero. ¿Me entiendes? Por eso es muy importante que los que estamos en el ministerio trabajemos, paguemos nuestras deudas y de esa manera podemos dar buen testimonio para la obra de Dios. Cuando nos hicimos cargo de aquel edificio, aquel lado, ¿dónde está Gustavo Jordana? Ahí está. ¿Se acordás cuando revisamos el medidor de gas? El pastor anterior había manipulado el medidor de gas para pagar menos. ¿Cómo se llama eso? Robar. ¿Me entiendes? Entonces, un verdadero siervo de Dios tiene la luz bien conectada, paga las cuentas de gas, paga sus impuestos, amén. Si tiene un auto, lo tiene asegurado, amén. Gloria a Dios. Hace sus aportes jubilatorios, ¿está bien? Cuando yo fui joven, hace mucho tiempo, yo pagué mis aportes para que los viejitos de aquel tiempo tengan sus ingresos. Y ahora que yo estoy del otro lado del río, amén, yo agradezco a todos los que pagan sus aportes porque esa plata viene en parte a mi bolsillo. Si yo quiero cosechar, ¿qué tengo que hacer? Tengo que sembrar, claro. Por eso se llama el sistema del reparto. Toda la plata que los trabajadores aportan hoy se reparten de los jubilados. Por eso es importante que yo siembre mis aportes jubilatorios. Entonces, en segundo lugar, el verdadero ministro paga sus deudas, es honesto con el dinero. Ustedes saben que nosotros en el transparente de la iglesia tenemos un informe económico, mes por mes. Si usted quiere acercarse, hay los ingresos y los egresos. Amén. Se gastó tanto de luz, tanto de gas, tanto de impuestos. Amén. Ofrenda pastora, todo, está todo ahí. Amén. Eso se llama transparencia. Amén. Gloria a Dios. Y damos gracias a Dios porque el Renuevo es una iglesia fiel, una iglesia generosa. Aleluya. Otra cualidad del verdadero ministro es que tiene una buena doctrina. Número 3. El verdadero ministro de Dios tiene una buena doctrina. En Hechos 20:27, San Pablo se reúne con todos los pastores bajo su ministerio y le dice: yo no he rehuido predicarles todo el consejo de Dios. ¿Está bien? No he rehuido predicarles todo el consejo de Dios. Los que somos pastores tenemos que predicar toda la Biblia. Amén. No solamente hablar de la prosperidad, no solamente hablar de los milagros, que está bien, tiene su parte, pero tenemos que, dice Pablo, yo no me negué a predicarles todo el consejo de Dios. Amén. Así que hay que predicar acerca de la familia, hay que predicar acerca de los eventos finales, hay que predicar acerca de la santidad, hay que predicar la sanidad divina. Amén. Hay que predicar del arrepentimiento, hay que predicar del cielo y el infierno. Amén. Hay que predicar lo que significa la Santa Cena. Amén. Para ser un verdadero ministro tenemos que predicar todo el consejo de Dios.
Hace algunos años había una persona aquí en Córdoba que estaba predicando sobre Apocalipsis 21, donde dice, vi la Jerusalén que descendía a la tierra. Ese es un versículo totalmente escatológico, o sea que habla de la segunda venida de Cristo, dice, ¿no? Habla de la segunda venida de Cristo. Vi el del cielo que bajaba, ¿no es cierto? Y esta persona que predicaba decía que eso se refería a una etapa de avivamiento, donde el reino de Dios iba a descender a la tierra de forma... Nada que ver, ¿me entiendes? Hay una cosa que se llama hermenéutica. Hermenéutica, o sea, es la interpretación correcta, amén, de la Biblia, ¿está bien? Entonces, ahí en Apocalipsis 21:2, cuando dice que vi una ciudad que descendía, se refiere a la segunda venida de Cristo, no tiene que ver con avivamiento, ¿me entiendes? Por eso para ser un verdadero ministro tenemos que practicar una buena doctrina. En el año 1982, después de mucha oración, yo me adherí a la Unión de la Asamblea de Dios. Y lo primero que hizo el pastor Masálica en aquel tiempo, él me prestó el manual bíblico de la iglesia local. Y ahí están todas las doctrinas, ¿me entiendes? Todas las doctrinas de la Unión están acá. Y están todas las, uno por uno, están ahí en forma corta. Por ejemplo, habla de que hay un solo Dios verdadero, la santificación, la salvación, la oración, el bautismo del Espíritu Santo, la sanidad divina, estaba todo ahí. Y yo dije, yo quiero adherirme, amén, a una organización cristiana que tenga una buena, ¿qué? Doctrina. ¿Está conmigo? Es muy fácil predicar y ser popular y ser muy carismático y todo eso, pero hay que ver cuál es la doctrina. Amén. ¿Cuál es la doctrina de esa persona que está predicando? En esta iglesia somos muy cuidadosos a quien elegimos para que vengan a predicar la palabra de Dios. En Estados Unidos, donde yo nací, lamentablemente hay muchas iglesias o algunas iglesias que están aceptando el casamiento de homosexuales. Es una aberración. Hoy en día hay iglesias bautistas, no sé, de otras, no todas, algunas. Están aceptando como miembros personas que viven, son gays, son los lesbianos. Eso va totalmente en contra, porque la palabra de Dios dice claramente que Dios destruyó a Sodoma y Gomorra. ¿Por qué? Por la homosexualidad. Por supuesto que a la persona que tiene ese problema no se le pasa juicio, pero se lo ayuda para que deje esa forma de vivir. Y en Estados Unidos, lamentablemente, inclusive en Inglaterra y en Estados Unidos, hay iglesias, entre comillas, que aceptan que sean pastores personas gay. Es una aberración, no puede ser, ¿me entiendes? Por eso tiene que haber una buena doctrina, tiene que haber santidad, gloria al Señor. Yo me acuerdo hace algunos años, yo solía predicar en una iglesia acá en Córdoba, en la otra parte de la ciudad, y el pastor era un hombre muy bueno. Me acuerdo que había muchos milagros en su iglesia. Y él, bueno, un hombre ya mayor, y con el tiempo él envejeció y falleció. Entonces los hermanos de la junta me pidieron que yo predique varios domingos ahí hasta que buscaran ellos un nuevo pastor. Y cuando fui, el primer domingo después que había fallecido, habían puesto en una mesa, habían puesto un pequeño, como una vitrina y había una Biblia adentro de la vitrina, ahí en un rincón de la plataforma, una Biblia abierta. Entonces le pregunté a uno de los ancianos, le digo, hermano, perdóname, pero ¿qué es esa Biblia que está en esa vitrina, en la plataforma? Ah, dice, esa es la Biblia del pastor fulano que falleció.
¿Saben qué empezó a olfatear yo? Idolatría. Por supuesto que no los critiqué, no los juzgué, no les di con un hacha, como se dice. Solamente le digo, hermano al anciano, le digo, hermano anciano, yo le aconsejo que no ponga esa Biblia ahí. ¿Me entiende? ¿Está conmigo? Privadamente, yo no hice ninguna referencia pública. Le digo, hermano, yo le sugiero, le aconsejo que no tenga esa Biblia ahí porque se presta para la idolatría. ¿Se acuerdan en la Biblia? En un momento dado, Dios castigó a los judíos por su rebeldía y mandó serpientes, ¿se acuerdan? Serpientes venenosas y que picaron a mucha gente. Y para que la gente sea sanada después, ¿qué hicieron? Construyeron, dice, una serpiente de bronce. El Señor dijo, hagan una serpiente de bronce, póngalo en un palo alto. Entonces la gente que le pica la víbora, vaya hasta ese lugar, mire la víbora de bronce y se va a sanar. ¿Está bien? Es una historia en la Biblia. ¿Qué pasó tiempo después? La gente empezó a idolatrar la serpiente de bronce. ¿Me entiende? Por eso tenemos que practicar una buena doctrina. Por eso los que somos pastores tenemos que estar vigilantes siempre de que no entre nada que sea contrario a la palabra de Dios. Amén. Gloria a Dios. Y de esa manera tendremos cuidado y todo andará bien. Cuando usted escucha una prédica de cualquier siervo de Dios, usted lea la Biblia, sea en el celular o en el papel. Amén. A los hermanos, a los amigos católicos me dicen, ¿qué diferencia hay entre usted y los católicos? Bueno, entonces siempre le digo, mire, para empezar, la mayoría de la gente que viene a nuestra reunión tiene su propia Biblia. ¿Está bien? Y los pastores decimos, abra su Biblia en tal parte. ¿Cierto? ¿Para qué? Para que usted sepa que lo que se está predicando está en la Biblia. Y no es la idea o ocurrencia de alguna persona en particular. Número 4. El verdadero ministro se sujeta a otros ministerios y otros líderes. Amén. Está sujeto, está vinculado a otros siervos de Dios. En Hechos capítulo 13, no hace falta que lo busquen. En Hechos capítulo 13, verso 1 al 3, dice que había una iglesia en la ciudad de Antioquía. Y en la iglesia de Antioquía dice que había pastores, maestros, profetas. Profeta y maestro, bueno, había una cantidad de ministerios. Y dice la Biblia que estaban reunidos estos pastores, estos maestros y profetas. Y vino palabra profética y dijo, sepárenme a Pablo y a Bernabé, me parece. Pablo y Bernabé, para que sean misioneros. ¿Está bien? Lo que llamaríamos hoy un retiro de pastores. Y el Espíritu Santo los guió para que de los 5 ministerios separen 2 para que sean misioneros. Bueno, dice la Biblia que Pablo y Bernabé aceptaron ese llamado. Dice que impusieron las manos sobre ellos y los enviaron. ¿Está bien? Hechos capítulo 13, verso 1 al 3. Y en el capítulo 13, también 14, cuenta cómo Pablo recorrió varios lugares y estableció varias iglesias. ¿Está conmigo? Pablo no era un llanero solitario. ¿Está bien? Sino que él estaba sujeto a la iglesia de Antioquía. ¿Está conmigo? El día que Dios lo levante a usted para que sea maestro, pastor, evangelista, apóstol, manténgase siempre en comunión. Amén. Con la iglesia donde usted nació. ¿Está conmigo? Amén. Y dice la Biblia que después de como 2 años, Pablo fundó varias iglesias, él dio toda una recorrida, estableció varias iglesias, y después de varios años, él regresó. ¿A dónde? Antioquía. Volvió a Antioquía. Eso está en Hechos 14, 26. Después de 2 o 3 años, él recorrió y volvió a la iglesia que lo
envió. ¿Está bien? Eso se llama sujeción. Amén. Cuando Pablo, que era un perseguidor, él se convirtió al Señor y Dios lo levantó al ministerio. ¿Qué hizo? Él se fue a Jerusalén. Habló con Pedro, habló con Juan, habló con Jacobo, habló con los líderes. Amén. De Jerusalén se sometió, amén, a otros líderes. ¿Está conmigo? Es muy peligroso para un pastor, un evangelista, andar por ahí siempre solo. Es muy peligroso. En la ciudad de Buenos Aires hay una iglesia grande hoy. Y en varias ocasiones, varios pastores han ido a visitar a este hermano, invitándolo a que él se integre al consejo pastoral. Hermano, intégrese, nosotros queremos ayudarlo, queremos tener compañerismo. No, dice, ¿ustedes qué me van a enseñar a mí? Dice, todos ustedes tienen iglesia chica, dice. La iglesia mía es mucho más grande. ¿Ustedes qué me pueden enseñar ustedes a mí? Le decía este pastor. ¿Qué le faltaba? ¿Qué cualidad le faltaba? Humildad. Pasa el tiempo, este pastor se enamora de la secretaria de la iglesia. Dejó la esposa y se juntó con la secretaria. ¿Vieron qué peligro que es? Es peligroso para un siervo de Dios andar solo. Por eso es importante estar vinculado, estar sujetado a otras personas. Carlos Anaconda, un gran hombre de Dios, evangelista. ¿Quién no lo escuchó hablar? ¿Quién no estuvo en su campaña alguna vez? Esta iglesia participó en varias ocasiones en su campaña aquí en Córdoba. Carlos Anaconda tiene una familia muy numerosa. Tiene como 9 hijos. La mayoría creo que están casados ya. Y él se congrega en la iglesia de Pedro Ibar, en Quilmes. Gloria a Dios. Amén. Por supuesto, él recorre el mundo haciendo campaña por todos lados, está bien. Pero cuando él termina su campaña, ¿qué hace? Vuelve a su casa y vuelve a su congregación. Amén. Hermano, hay miles y miles de buenos pastores, buenos siervos de Dios. Amén. Por eso hay que estar en comunión unos con otros. Hace algunos años había una persona aquí en Córdoba que andaba predicando por todos lados, una maestra de la palabra. Y ella pidió si podía congregarse con nosotros. ¿No es cierto? Me acuerdo que lo conversé con la junta pastoral de aquel tiempo, esto era hace como 12 años atrás. Y hablé con la junta pastoral, hablamos, entonces decidimos, bueno, sí, está bien, pero vamos a ponerle condiciones, ¿está bien? Esta persona entendía que necesitaba cobertura. Entonces, bueno, yo me acuerdo que estaba el saloncito acá, un aula que teníamos especial para consejería, reemplazado ahora por ese. Y nos reunimos ahí y le dijimos, hermana fulana, nos sentimos honrados que usted quiera congregarse con nosotros, pero le pedimos, por favor, que cuando usted no esté predicando en otras iglesias, usted venga aquí a los cultos, los miércoles, los domingos. ¿Está bien? Entonces me acuerdo que ella dijo, yo no me puedo comprometer a eso, dijo. Yo no puedo comprometerme a eso. Entonces con mucho dolor le dije, hermana, perdóneme, pero nosotros no podemos aceptarla como miembro si usted no está dispuesta a venir acá cuando usted no tiene compromiso. ¿Está conmigo? Todos nosotros somos ovejas. Y hay un lobo por ahí que se llama Satanás, que quiere comerse a las ovejitas. Y ninguna ovejita se haga el machito. Para que la oveja sea protegida, tiene que pertenecer, amén, a su rebaño y a su nombre. Y una quinta condición para ser verdadero ministro es que el verdadero ministro aconseja sabiamente a los creyentes y disciplina a las personas que cometen faltas graves. El verdadero ministro aconseja sabiamente a los creyentes respecto al matrimonio, respecto al noviazgo,
respecto a las deudas, respecto a la fornicación, respecto al adulterio, respecto a las ofrendas, respecto al trabajo. Los pastores verdaderos, ministros, dan buenos consejos a sus discípulos. Amén. No buscan la vía fácil. Hace algunos años estuve conversando con una señora cristiana casada con un pastor. Y ellos habían participado de un movimiento espiritual hace muchos años. Y el marido se había encendido mucho y estaba muy embalado y todo eso. Y la esposa un poco más sobria, ¿no? Más sobria, más tranqui. Y un hombre que estaba ahí al frente del ministerio se reunió con este pastor y le dijo: mira, hermano, tu esposa es una carga para vos. Vos tenés un llamado para Dios y vos no podés enterrarlo. Yo te voy a llevar a Estados Unidos, dice. Te voy a llevar a Estados Unidos porque vaya al instituto tal y todo. No podés permitir que tu esposa frene tu ministerio. Y la esposa era creyente. Eso se llama un mal consejo. ¿Está conmigo? Un mal consejo. Hace algunos años había un mover espiritual aquí en Córdoba y había un hombre que tenía a su cargo un montón de gente joven y todos le decían papi. Papi fulano, papi. En vez de decirle hermano tal, le decían el papi de acá para allá. Y yo visité esa iglesia, visité eso y estaba enterado y me empezó a hervir un poco la sangre. ¿No? Creo que era ira santa. Y encontré en Mateo 23, Mateo capítulo 23, donde dice: no llamen papá a nadie. ¿Está bien? No llamen padre a nadie. ¿Está conmigo? La palabra papa significa papá. ¿Está conmigo? En Mateo 23 Jesús dice claramente: no llamen papá o padre a nadie, sino solamente a su Dios y por supuesto a su papá natural. ¿Está bien? Dios me dio a mí un buen papá, gloria a Dios. ¿Está bien? Entonces un día oré, fui a visitar a este hombre. Él tenía como 30 años más que yo. Pero yo me fui a visitarlo a él a solas, ¿no? A solas. A solas, con todo respeto. Le digo: hermano fulano, le digo, me parece un error. Un error que usted deje que sus discípulos lo llamen papi. Y bueno, dice, es un gesto de cariño, dice, por afecto. Le digo: perdóname, pero eso no es excusa. Amén. Hermanos, tenemos que estar dentro del cuerpo de Cristo. Amén. Para exhortarnos unos a otros, para mantenernos fiel a la verdad, fiel a la palabra y a su nombre. En la Biblia, en Números capítulo 22, está la historia de Balaam y Balac. Y con esto vamos a terminar. Balaam y Balac. Resulta que Balaam era un profeta de Dios, un vidente, y Dios lo usaba para transmitir mensaje al pueblo de Dios. Pero él tenía un problema. Le gustaba demasiado el dinero. Esa es una falta grave muchas veces en los ministerios. Hay pastores o evangelistas que si la ofrenda es poca, recogen 2 o 3 ofrendas en el culto. Está mal, está mal. El que va a predicar a otra iglesia tiene que dejar que la iglesia decida cuánta ofrenda darle. Amén. Entonces dice la Biblia que Balaam estaba en su casa y el pueblo de Dios, el pueblo judío, iba avanzando y conquistando. Y había una gente, no sé si eran madianitas, no sé qué, había varias tribus paganas de Canaán. Y tenían un cuiqui bárbaro. Porque dice, estos judíos están llevándose todo por delante, nos van a borrar del mapa. Entonces Balac, que era uno de los reyes, Balac mandó a algunos representantes a la casa de Balaam. Y Balac le dice a Balaam: mira, Balaam, el pueblo de Dios está avanzando, están conquistando todo, Dios hace milagros a su favor y tenemos miedo.
Nosotros queremos pedirte que vos maldigas. ¿Está bien? Maldigas al pueblo judío. Que vos, que tenés el poder de Dios, que vos los maldigas para que ellos no nos destruyan. Entonces Balaam dice, bueno, dice, quédense acá en la ciudad, yo voy a orar. Voy a orar. ¿Qué tenía que orar? Bueno, voy a orar a ver qué Dios me dice. Bueno, se quedaron por ahí, él oró esa noche y Dios le dijo, ¿cómo voy a maldecir a mi propio pueblo? Le dice Dios a Balaam. Así que el día siguiente Balaam le dice a estos emisarios, miren muchachos, perdónenme, pero yo no puedo maldecir. Yo oré anoche y Dios me dijo, no vaya con esta gente, no está bien que maldiga. Entonces, ¿qué hicieron? Le ofrecieron más dinero. Entonces, bueno, voy a orar de nuevo, dice. El peligro siempre es el amor al dinero, ¿verdad? Entonces él esa noche oró, qué paciente que es Dios, ¿no? Y Dios le dice, bueno, anda, haz lo que quieras. Qué peligroso es la voluntad permisiva de Dios. Hermanos, nosotros no queremos la voluntad permisiva, queremos la perfecta voluntad de Dios, amén. Anda con ellos. Claro, cuando le ofrecieron más plata, y bueno, él se fue con ellos. Dice que en aquel tiempo andaban en burro. No les tengo envidia. Yo estoy tan feliz con mi auto, con calefacción. Aleluya. Bueno, dice que iba con el burro camino a su compromiso de maldecir al pueblo de Israel. Dice la Biblia que se le paró un ángel delante del burro. Y el burro vio al ángel y se empacó. Era Dios que le estaba diciendo, no metas la pata, no vayas. Amén. Hoy en día Dios le diría a muchos falsos profetas, arrepentite, deja la avaricia, deja el orgullo, sujetate. Amén. La cuestión es que el burro tenía más discernimiento espiritual que el profeta. Y el burro se empacó una vez, dos veces, tres veces. Y como la tercera vez, como el tipo le daba latigazo al burro, dice la Biblia que Dios abrió la boca al burro. Y el burro se dio vuelta y le dice, ¿por qué me estás pegando? Le dice. Dice así la Biblia. Es un milagro que Dios hizo. Y habló a través del burro. ¿Por qué me estás pegando? ¿No ves que hay un ángel ahí que no me deja avanzar? Pero sí, animal de porquería. Y se pone a discutir con el burro. El profeta era más burro que el burro. Hermanos, ¿cuántos saben que la testarudez no sirve? ¿Ah? Ser testarudo, porfiado, no sirve. Tenemos que ser obedientes. La cuestión es que Balaam llega al lugar, se para él en un monte. Se veía todo el pueblo de Israel así en una llanura. Y Balaam se paró con la idea de maldecir y salió bendición. Salió bendición, salió bendición, salió bendición, salió bendición. Entonces Balac que estaba ahí le tira el saco, ¿viste? Dice, yo te pagué para que los maldigas, no para que los bendiga. ¿Y qué querés? No puedo, dice, no puedo. Balaam es el típico falso siervo de Dios. Se ve que en un tiempo fue un verdadero profeta, pero se echó a perder por el amor al dinero. Es legítimo recibir ofrenda, es legítimo recibir sostén pastoral, pero tiene que ser hecho de acuerdo a principios bíblicos. La cuestión es que cuando Balaam vio que Dios no le permitió maldecir y que se iba a quedar sin plata, claro, al no maldecir no había plata. Dice la Biblia que Balaam aconsejó a Balac. Mira, dice, ya que Dios no me permite maldecir, yo te voy a aconsejar para debilitar al pueblo judío. Dice, esto está en la Biblia, ¿no? Balaam le dice a Balac, mira, como Balaam conocía el pueblo de Israel, conocía el pueblo. Entonces dice, mira, búscate las chicas más lindas de tu país, las chicas más lindas, los muchachos más churros.
mándalo para que se mezclen con los jóvenes israelitas y que los inviten a fornicar. Mira el consejo. El consejo hecho por un antiguo profeta, pero que se había convertido en un falso profeta. Entonces Balac escuchó el consejo, buscó a los muchachos, las chicas más lindas, más churros, los mandó que se mezclen con la juventud israelita y empezaron a fornicar. Y eso debilitó, ¿me entiendes? Debilitó al pueblo de Dios. Un falso profeta aconseja mal a las personas. Un verdadero ministro de Dios aconseja bien, amén, a las personas. Los verdaderos ministros de Dios se esfuerzan para que los matrimonios sigan unidos. ¿Está bien? Los verdaderos ministros de Dios tratan de que la familia se mantenga unida, amén. Que se amen, que sigan fieles, aguantarlo a la torrente, quiero decir, amén. Los verdaderos ministros aconsejan que las parejas sigan juntos, amén. Gloria a Dios. Y aconsejan a los jóvenes a que practiquen castidad, amén. Que trabajen, que estudien, ¿está bien? Amén. Gloria al Señor. Nos ponemos de pie. Gracias por su paciencia, hermanos. Nos ponemos de pie. ¿Qué le parece si oramos al Señor? Amén. ¿Se anima a repetir conmigo una oración sencilla? Padre bueno, te doy gracias porque tú nos adviertes que hay trigo y hay cizaña. Ayúdanos a nosotros a ser verdadero trigo, cristianos verdaderos. Y a nosotros que Dios nos levanta para ser predicadores o misioneros. Ayúdanos a practicar estos principios para conservarnos santo para ti, agradándote en todas las cosas. Ayúdanos a amar a nuestro cónyuge, a nuestros hijos, proveer para ellos. Ayúdanos a caminar en santidad, que el mundo vea que somos un pueblo diferente que camina en la luz. Gracias, Señor, porque tú eres poderoso. En Cristo tenemos todo y somos victoriosos. Aleluya. Gloria al Señor. Fuerte el aplauso para el Señor.